Es para mí un honor y un privilegio, pero sobre todo una responsabilidad muy grande el poder compartir un poco de la palabra de Dios. Estaremos basados allí en el versículo número 24 de Números 14. Y antes de iniciar de lleno con esta pequeña enseñanza, quisiera que pusiéramos esta enseñanza en manos de Dios, así que les invito a que inclinemos el rostro para orar, hermanos. Padre Santo, Padre Eterno que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, mi Dios, en esta mañana, Señor, que tú nos permites estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos permites iniciar un nuevo año. Y quiero poner en tus manos, Señor, el mensaje de la palabra tuya en esta mañana, Señor, que tú seas con mi boca, con mi espíritu, Señor, que no sea palabra mía, sino tu santa palabra exaltada, Señor, que hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, en cada una de las cosas, Señor, que debemos aprovechar para este nuevo año. Por favor, ayúdanos y sé con nosotros el resto del día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El título del mensaje, hermanos, es Un espíritu diferente, y estaremos basados en Números 14:24. Y a manera de introducción quisiera comentarles lo siguiente. Es del conocimiento de todos y cada uno de nosotros que el año 2019 ha terminado. En lo personal creo que ha sido un año con muchas pruebas, con muchas adversidades en distintos ámbitos, llámese en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, familiar o a nivel personal. Y por supuesto a un nivel congregacional ha sido un año de algunas pruebas y de algunas dificultades en la vida de cada uno de nosotros. Durante el año que ha culminado y este que va iniciando en nuestro país, en México, se ha visto un aumento exponencial en cuanto a tolerar el pecado se trata. Y en otros aspectos también se ha visto un aumento en cuanto a la canasta básica, en cuanto a los combustibles, en cuanto al alza de precios en distintos productos y servicios se van elevando cada vez más y más. El panorama a nuestro alrededor no es como nosotros quisiéramos, esa es una realidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, no es suficiente para imposibilitar el avance de la obra de Dios aquí en nuestro país. A pesar de todas esas circunstancias, a pesar de todas esas pruebas, no son suficientes para que la obra de Dios se detenga aquí en nuestro país. No es una excusa para dejar el avance del Evangelio. El pueblo de Israel tampoco tenía un panorama que le favoreciera. En términos humanos, ellos tenían la desventaja. En aquellos tiempos, el pueblo escogido por Dios buscaba conquistar un territorio. Hoy en día, más que buscar nosotros conquistar un territorio físico, buscamos la conquista de un territorio espiritual en el corazón de cada persona. Y para conquistar un territorio espiritual se debe luchar en oración, se debe ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, vistiendo la armadura de Dios y cada una de las cosas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hacemos y deberíamos estar haciendo constantemente. En la actualidad nosotros, hermanos, nos estamos enfrentando a grandes adversidades, no solo en un aspecto económico o político, sino en la lucha por el avance del Evangelio, por la expansión del reino de Dios. En esas pruebas a las que nos enfrentaremos y a las que nos estamos enfrentando hoy en día, en las cuales nosotros, delante de Dios, debemos mostrar un espíritu diferente a los demás. Hace rato platicaba con la hermana Esther y me comentaba cómo inició tu 2020. Yo le decía, pues bien, creo que es un buen año, que creo que va a haber buenas cosas, pero me decía, esperemos en Dios porque se ve la cosa bastante difícil. Pero primeramente Dios, si nosotros tenemos un espíritu que agrade a Dios, va a ser un buen año para el avance de la obra de Dios. Quisiera compartirles el siguiente versículo, también dice Juan 4:35, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El territorio ya está listo. ¿Qué espíritu nosotros tendremos ante esto? ¿Por qué? Porque en este pasaje que leímos, hermanos, en el contexto, varios de los espías que fueron a reconocer la tierra tuvieron un mal espíritu que amedrentaron a todo el pueblo, pero Caleb y Josué, hijo de Jefone, tuvieron un espíritu diferente. Y hermanos, nosotros debemos tener en primer lugar un espíritu diferente ante el reconocimiento. Jehová, Dios, había mandado a Moisés a que él escogiera a 12 hombres para ir y reconocer la tierra que les esperaría, reconocer la tierra prometida, aquella tierra a la que irían a conquistar. También les mandó a que trajeran prueba del fruto que daba aquel lugar.
Tal vez esto de que trajeran un poco del fruto de aquella tierra era para poder incentivar al pueblo y a los mismos varones a que reconocieran la tierra para poder ir y conquistarla con más ánimo, saber los frutos que les esperaría en aquella tierra. Otra de las cosas por las cuales deberían ir a aquella tierra e inspeccionar aquel lugar es para armar una estrategia de guerra, un plan de ataque. Si vamos a Números, capítulo 13, del versículo 18 al 20, dice lo siguiente: y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y qué importante dice: y esforzaos y tomad el fruto del país, y en el tiempo de las primeras uvas. Moisés le está dando amplias recomendaciones en todos los aspectos a estos 12 varones que deberían ir a reconocer la tierra. Observen cómo es el pueblo de aquella tierra. Se habitan en una tienda o tienen ya una ciudad fortificada. Varios aspectos en los cuales ellos deberían estar atentos y estar atentos al más mínimo detalle. Y hermanos, nosotros como cristianos debemos estar analizando a lo que acontece a nuestro alrededor. Debemos estar observando cómo es la tierra que nosotros debemos de conquistar, cómo es el corazón de los jóvenes, cómo es el corazón de los ancianos, cómo es el corazón de las personas que no creen en Dios. Nosotros deberíamos estar reconociendo en todo momento cómo es la tierra la cual nosotros debemos conquistar por mandato de Dios. Dios nos manda a estar siempre preparados. Las personas allá afuera quieren vivir bajo sus propios estándares, lejos de Dios, pero esos mismos estándares, lejos de Dios, los ha llevado a corromperse, a aprobar y aplaudir cada vez más y más el pecado. Y eso, hermanos, a nosotros nos hace extraños delante de ellos. No nos permite habitar en armonía, ya que ellos aplauden cada vez más y más el pecado, y nosotros, como hijos de un Dios santo, estamos buscando en todo momento la santidad y poder compartir esa santidad de Dios con las demás personas. La gente se aleja cada vez más de Dios, y eso a nosotros, como ya se los decía, como hijos del Todopoderoso, nos hace completos desconocidos. Y eso es a lo que nosotros nos enfrentamos. Leamos por favor del versículo 27 al 33 del capítulo número 13. Dice así la palabra de Dios, versículo 27 al 33. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, o sea, sí fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y fíjense qué interesante, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los 12 varones volvían de reconocer la tierra de Canaán. Todos vieron exactamente lo mismo. No es que Caleb y Josué hayan visto algo diferente, sino que vieron exactamente lo mismo. Pero tristemente 10 de los 12 varones enviados a reconocer aquella tierra provocaron gran pánico a un pueblo sumamente numeroso, a un pueblo que con las palabras era fácil de amedrentar. Y es que, hermanos, la influencia de las palabras pueden determinar tanto una actitud de victoria, de fe, de esperanza, o una actitud de frustración, una actitud de miedo.
Ese es el poder de las palabras. Pero Caleb le dijo: no, subamos luego y tomemos posesión de aquella tierra. Y ese es el espíritu que debemos tener ante el reconocimiento de las circunstancias que nos rodean. Porque sí, no podemos cambiar la realidad, no podemos cambiar las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos tener un espíritu diferente ante el reconocimiento. Y eso es lo que Dios le aplaude a Josué y a Caleb. En el versículo 24 les dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Es decir, no se dejó contaminar por lo que los otros pensaban, por el miedo que otros tenían, sino que tuvo otro espíritu. Y hermanos, debemos cuidarnos de tener un mal espíritu ante las pruebas, ante las circunstancias. Evitemos a toda costa ser de desánimo para otros. Es un año que vamos empezando y tal vez las circunstancias que tenemos no son las más favorables. Sin embargo, tengamos un espíritu diferente ante el reconocimiento de las circunstancias que nos rodean a cada uno de nosotros. Cristo, nuestro ejemplo supremo, a lo largo de los evangelios repite la frase: tened ánimo, soy yo. También le decía a sus discípulos: no tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando los discípulos estaban en la barca en medio del mar y Cristo se les acerca caminando sobre el mar, les dice: no tengan miedo, soy yo. Cristo en ningún momento a lo largo de los evangelios los desanima, sino que en todo momento les dice: tengan ánimo, sigan adelante, sean valientes, yo estoy con ustedes. Y ni aun en la víspera de su muerte les compartió un espíritu cobarde. Y nosotros como cristianos en estas épocas podemos sufrir persecuciones, menosprecios, mil y un cosas, pero Dios quiere que nosotros seamos valientes, que tengamos un espíritu diferente ante este año que vamos a enfrentar, porque sin duda alguna puede haber pruebas, puede haber algunas circunstancias adversas a nosotros, pero tengamos un espíritu diferente ante todo aquello que nos rodea. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16 al 22, dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, fíjense qué interesante, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cristo no les está diciendo que van a tener una vida fácil, que van a tener una vida de completa libertad, sino que pueden padecer persecuciones, que pueden tener conflictos incluso con sus propios familiares, pero no les dice tengan miedo, no les dice eso, sino que les dice no se preocupen, porque ustedes no son los que van a hablar, sino el Espíritu que yo les he dado a cada uno de ustedes. El Espíritu del Padre que estuvo en los apóstoles también está hoy en ti, también está hoy en mí. Amén, hermanos. En segundo lugar, hermanos, debemos tener un espíritu diferente ante nuestras debilidades. Caleb y Josué, como ya se los decía, no vieron cosas distintas a los demás. Ellos no eran gigantes o gente muy preparada para la guerra. Quizás no eran tal vez musculosos o muy diestros con la espada. Eso no lo sabemos. No sabemos cuánto medían los hijos de Anac, pero imagínense en comparación mía con Omar. Podemos darnos una idea, ¿no? Lo que sí sabemos, hermanos, es que ellos formaban parte del grupo de reconocimiento, pero no se detuvieron a ver las cosas negativas que sucedían a su alrededor. Ellos no se detuvieron a ver sus propias debilidades, sus propias flaquezas. Ellos, a pesar de ver la ciudad fortificada, de ver a aquellos gigantes, e incluso el ser expuestos a ser muertos por los de su propio pueblo, ante todo eso, no se detuvieron. Lean por favor el versículo número 9 del capítulo 14. Números 14, versículo 9, por favor. ¿Ya estamos ahí?
Leamos los dos juntos, dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Dice, y con nosotros está Jehová, no los temáis. No se puso como el resto del pueblo a ver sus carencias, a ver sus debilidades, o al compararse con lo que tenían los hijos de Anak, raza de los gigantes. No, él no se detuvo a lamentarse en lo que carecía, sino que él anima al pueblo diciéndoles: Jehová está con nosotros. Y muchas veces nosotros podemos cometer el error de ver nuestras carencias, de ver nuestras debilidades, pero nos olvidamos que Dios está con nosotros. Eso es más importante. No importa que sean hijos de Donald Trump, no creo que eso importe. Lo que importa es que Dios está con nosotros, hermanos. Anima al pueblo diciéndoles: Jehová está con nosotros. No seamos rebeldes. Vamos, cambien esa manera de pensar. Vean las bendiciones que Dios nos ha prometido, la calidad de la leche, la calidad de la miel, el tamaño del fruto, porque nos dice la Biblia que el fruto lo tenían que cargar entre 2 personas. Era un fruto grande, era un fruto bondadoso, pero nosotros, para obtener eso mismo, debemos luchar por aquello que Dios ya nos ha prometido. Es que, hermanos, ese es un peligro muy latente en la vida de cada uno de nosotros. El compararnos con lo que otros tienen, con lo que otros son, incluso dentro de nuestras mismas filas. Tenemos que evitar a toda costa este error. Yo me imagino a Moisés, tal vez en algún momento, hablando con Josué o con Caleb, así en algún momento de plática que se llega a tener con cualquier líder. Yo me imagino a Moisés, que Josué, Moisés le platica de la vez que Dios lo llamó. Moisés probablemente le estaba contando la historia de cómo vio la zarza ardiente y cómo él mismo se estaba haciendo rebelde a lo que Dios le mandaba. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Moisés cuando él decía que no era suficiente para poder ir a sacar al pueblo de Egipto? Dice: entonces dijo Moisés a Jehová, en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés se está fijando en sus carencias, en lo que él no tiene. Pero vean la respuesta de Dios. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y es lo mismo que nosotros tenemos que estar pensando. Nosotros tal vez no seamos altos como los hijos de Anak, tal vez no tengamos la suficiente educación académica, tal vez no tengamos muchas cosas, la capacidad económica. Pero Dios te dice: hey, no te detengas a ver solamente esto. ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo Jehová quien hace al ciego, al mudo? Eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Dios no se fija en lo que tenemos exteriormente, sino que Él ve nuestro corazón, si hemos de obedecer o no sus mandamientos. Él ve nuestro espíritu, Él ve nuestra actitud. La cuestión aquí es cómo reaccionamos nosotros ante nuestras debilidades, hermanos. Acuérdense que dice el apóstol Pablo: para que repose sobre mí el poder de Cristo. También recordemos que en 1 Corintios 1, 25 en adelante se nos dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, hermanos, nosotros no debemos estar enfocándonos solamente en nosotros, porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y no es por nuestra capacidad, sino es por nuestro corazón, es por su gracia que podemos seguir adelante en este 2020. Así que, hermanos, tengamos un espíritu diferente ante nuestras propias debilidades. No tenemos muchas cosas, eso lo sabemos, pero eso para Dios pasa a segundo término. Él es dueño de todo. Él quiere ver nuestra fe, nuestro espíritu. A Caleb y a Josué no le importaba el tamaño de los gigantes, no le importaba si él mismo era pequeño al lado de ellos. Él no hizo caso del miedo que invadía a los demás. Él tuvo el valor de decirles: subamos luego y tomemos posesión de aquella tierra, porque más podremos nosotros que ellos, porque Jehová está con nosotros. Y esa es la fortaleza más grande que un hijo de Dios debe tener. Es la fortaleza más grande en la que un hijo de Dios debe concentrarse, porque si no, caeremos en el desánimo, nos estaremos lamentando de lo que no tenemos. Fijémonos en lo que sí tenemos, en la presencia de Dios con nosotros. Leamos por favor del versículo número 8 al versículo número 10 del capítulo 14. ¿Están ahí, hermanos? Síganme con su vista, dice así: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de los hombres. Caleb y Josué están animando al pueblo, les están diciendo: no sean rebeldes, sigan adelante. Les está dando un discurso de ánimo, pero muchos dentro del mismo pueblo hablaron de apedrearlos a ellos mismos. Y es que, hermanos, puede suceder que tal vez en algún momento de nuestra vida cristiana, de nuestro andar cristiano, gente de nuestra misma fe se voltee contra nosotros. Puede que eso suceda, hermanos, pero cuidémonos de no ser uno de ellos, sino de tener un mismo espíritu para con Dios. De igual manera, hermanos, si eso nos llegara a ocurrir en algún momento, no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios siempre va a interceder a favor de los que buscan el rostro de Dios. ¿Amén, hermanos? En conclusión, hermanos, nuestras filas necesitan hoy más que nunca de Calebs y de Josués, dispuestos a darlo todo por el Señor. Tal vez durante el año 2019 tuvimos algunas fallas, algunas mermas, tuvimos algunas dificultades, pero Dios nos da una segunda oportunidad. Nos da una segunda oportunidad de, primeramente, tener un espíritu diferente ante nuestras circunstancias, ante el reconocer que nuestro panorama no es tan favorable. También nos da la oportunidad de tener un espíritu diferente ante nuestras carencias, ante nuestras debilidades. Hermanos, que nuestro espíritu no desmaye, que nosotros no seamos gente que desanime, sino que anime, que le digamos a nuestras familias, a nuestros hermanos: subamos y tomemos posesión de aquella tierra, porque los campos ya están blancos para la siega. Nosotros debemos caminar e ir con fe, sabiendo lo que nos espera, porque si no, nos podemos perder la bendición de Dios. Muchas de esas personas que se rebelaron contra Dios ya no vieron la tierra prometida. Su descendencia sí, pero ellos ya no. Y eso es un peligro muy latente en nuestra vida, que si nos rebelamos contra Dios, puede ser que ya no veamos su bendición, que ya no haya tiempo para el arrepentimiento. Por favor, hermanos, tengamos cuidado de estas malas actitudes y empecemos el año 2020 con un espíritu diferente que agrade a Dios. Honra lo que Dios nos ha dado cuando nos tomó por hijos suyos. Quisiera que todos juntos vayamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9, por favor. Esto es lo que Dios nos ha dado y esto es lo que debemos honrar,
porque es del Señor. ¿Ya estamos ahí? Síganme con su vista solamente. Dice, fíjense, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo. Qué importante, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos, de los siglos. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, no seamos con un espíritu cobarde ante las pruebas, ante las circunstancias que vengan en este año, porque ese no es el espíritu que nos ha dado Dios, sino un espíritu que es capaz con eso y con más. Ese Espíritu Santo fue quien creó los cielos y la tierra. Ese mismo Espíritu Santo vive hoy en nuestros corazones. Así que no tengamos cobardía, sino seamos valientes ante este nuevo año, ante esta nueva oportunidad que Dios nos da. Tengamos un espíritu diferente. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de comenzar un nuevo año. Te ruego, Señor, que tu palabra haya hablado a los corazones de cada una de las personas, de los hermanos aquí reunidos. No soy el mejor expositor, no soy alguien siquiera digno de abrir tu palabra, mi Dios, pero es tu palabra, Señor, la que se exalta así sola, Señor. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos tomar resoluciones en nuestro corazón de tener un espíritu diferente, que no desanimemos, que no nos conformemos a lo que otros digan, a las otras voces. Porque si tú das una promesa es porque la puedes cumplir, Señor. Ayúdanos a dar esos saltos de fe, a tener un espíritu diferente, Dios, en cada una de las circunstancias, de cada una de las pruebas, mi Dios. Nosotros hoy día formamos también parte del pueblo tuyo. Y tú nos has dado una gran comisión, nos has mandado muchas cosas, Señor, para la gente de allá afuera. Permítenos ser luz. Permítenos ser gente que conquiste delante de ti en este 2020. Por favor, Padre, si tuvimos tal vez alguna falla, algún pecado delante de ti, Señor, durante este año que ha terminado, perdónanos, Señor. Vuélvenos a ti, oh Dios, para empezar con nuevos brillos, con nuevo ánimo, este año que apenas comienza. Quédate con nosotros, Señor, no solo en este día, sino en nuestro andar diario, Dios. Te damos gracias y pedimos esto en los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.